¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Los años 80 del siglo pasado tuve la suerte de conocer a Ignacio Padilla, escritor mexicano que lamentablemente perdió la vida el fin de semana anterior. Ignacio Padilla a los 18 años ya sabía que quería ser escritor y movió la conciencia de muchos de su generación que admirábamos cómo tan temprano quería lanzarse clavado a un oficio que nuestra sociedad veía como incierto. Ignacio Padilla, con su convicción, movió a muchos otros hacia la escritura, convenció a otros del poder de la escritura. Fundador de la generación del crack, junto con Jorge Volpi, marcaron un cambio importante en la literatura mexicana, yo diría de la literatura en castellano y más allá. Padilla se volvió un obsesivo de Cervantes. Nadie escuchaba, nadie leía, nadie hablaba más de Cervantes en mi entorno que Ignacio Padilla. Cervantes redivivo, Cervantes en el presente. Fue también un gran escritor de cuentos para niños porque un día tuvo hijos y necesitó transmitirles la literatura. Y entonces inventó personajes que lo representaban a él y sus valores para dialogar con Constanza y con Esteban. Ignacio Padilla fue integrante de la Academia Mexicana de la Lengua y ahí construyó y reconstruyó no el castellano, sino lo mexicano. Ignacio Padilla es alguien a quien le faltaban muchos libros por escribir y la vida se lo llevó de manera impuntual. En diciembre del año pasado, provoqué aquí en Espiral una conversación entre dos amigos entrañables y dos intelectuales potentes mexicanos, Ignacio Padilla y Jorge Volpi. Entonces, a propósito justamente de la obra de Jorge Volpi. Hoy, a manera de homenaje a la vida intelectual, a la biografía personal de Ignacio Padilla, en Espiral volvemos a transmitir esta conversación y le dedico a Ixni Quiruegas, su compañera de vida, este programa en el ánimo de que usted también aprecie a nuestros grandes talentos que produjo mi generación. Ignacio Padilla, gran mexicano. Comenzamos. Lo prometido para la audiencia de Espiral está aquí. Tenemos hoy la suerte de ser recibidos en el estudio de Jorge Volpi para hablar sobre su obra y está con nosotros también Ignacio Padilla, los dos escritores muy reputados de su generación, quizá los más reconocidos de su generación. Vamos a hablar, Jorge, de Las Elegidas, el último libro, pero siempre cada libro es un pretexto para versar, para discutir sobre el conjunto de la obra. Es que de eso se trata este programa y les doy la bienvenida a los dos y les agradezco que nos acompañen. No, pues te agradecemos nosotros porque la generación en realidad la formamos junto contigo. Exactamente, desde siempre. Somos los tres miembros de la generación del año del mono. Del año del mono, ¿no? El 68. En el zodiaco chino, que ahora está más de moda que el otro, ¿verdad, Nacho? Sí, sin duda, y bueno, pero sobre todo los más famosos son el año del dragón, que creo que los que nacieron en los 70, y bueno, a nosotros nos ha tocado la marca de ese año tremebundo, que es el 68, ¿no? Y todos procedemos de ahí de alguna manera. Se deben a conocer ustedes por su obra, pero también por haberse manifestado a contracorriente de las tendencias literarias que circulaban entonces. El crack es un movimiento que hace la crítica a partir de la obra y de la reflexión de lo que en ese momento habíamos recibido pues, como código genético literario. Uno de los elementos del crack, y déjenme abrir con este tema, Jorge, ya te lo han preguntado, uno de los elementos del crack era una apuesta por una literatura que pudiera ser leída globalmente. No es extraño que después de que México ingresó al espacio mundial con el Tratado de Libre Comercio y esta aspiración de pertenecer al mundo, ustedes lanzaron un manifiesto que justamente tenía en la pluma la intención de pertenecer al mundo.
las primeras obras, Anfitrión, En busca de Clingson, son textos que están ligados con un lector que no tiene por qué ser mexicano. Las elegidas es un libro que va en ese sentido nuevamente de regreso. Es un libro mexicano en el sentido de que explora una problemática en Tlaxcala de una población que desde tiempos prehispánicos explotaba personas, mujeres, y narra una perspectiva absolutamente contemporánea. Déjame lanzarle la pregunta a Nacho antes que a ti. ¿Las elegidas es un libro de crack? Bueno, me alegra que me plantees tan difícil pregunta. Desde luego no hay una respuesta determinante siempre que tenga que ver con el crack, porque hay muchos cracks, digamos, hay tantas lecturas. La que nosotros propusimos hace ya prácticamente 20 años es una de las muchas que surgieron. No creo tanto que se propusiera una lectura global o globalizante. Yo creo que la propuesta de aquel manifiesto en concreto iba sobre todo una invitación a la lectura de la literatura, de una literatura compleja en la que nos había instruido autores para nosotros entrañables, desde luego los autores del boom y también autores como Borges, es una literatura en español. Esto de cualquier forma la localiza un poco, pero el español como lengua universal y toda literatura que se precie de serlo y que respete al lector inteligente debe ser legible en cualquier lugar del mundo. Por eso yo creo que solo es una consecuencia. Si bien En busca de Clingson y Anfitrión ocurrían fuera de México, pues un poco la parafernalia mediática hizo que estas 2 golondrinas o 3 o 4 golondrinas hicieran verano. Una muy buena parte de la obra de quienes filmamos aquel manifiesto ocurre en México. Quizá sea o pretenda ser tan universal como universal es Pedro Páramo. Ahora me preguntas sobre si esta novela, Las elegidas, de Jorge Volpi, es una novela del crack, pues sigue ajustándose a buena parte de aquellos planteamientos del manifiesto del crack o de lo que Jorge Volpi en aquel entonces estaba planteando. No es estrictamente una vuelta. México y la realidad inmediata de México, como la del mundo, siempre han estado presentes en la obra de prácticamente todos nosotros. Esta obra en particular, Las elegidas, es hermana de otra obra de Jorge que ocurre en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, que es Oscuro, Bosque Oscuro. Están muy cerca y las dos son tan universales y tan locales como cualquiera de nosotros puede serlo. Piensa y esto lo tienen Las elegidas es una obra muy griega. Es una obra que tiene el mismo elemento de la tragedia griega que tiene Pedro Páramo, que es lo más local que tiene México y al mismo tiempo lo más universal. Yo estoy leyendo un canto dolorosísimo sobre una realidad en Tlaxcala que sin embargo puede estremecer profundamente a cualquiera en Rusia, en Siria, en los Estados Unidos, que haya estado cerca de una situación. La trata de blancas, la explotación. A ver, Jorge, cuando sigo el argumento de Ignacio, me queda claro que en la estructura tiene razón, pero en la selección del tema no estoy seguro. Entonces, déjame lanzarte la pregunta dejando la estructura a un lado para acordar con Ignacio, pero pasar al tema que elegiste. ¿Es un tema que hubieras optado por él hace 20 años? ¿O es hoy que te está tocando la campana? Pues ahora voy a coincidir con casi todo lo que dijo Nacho. A veces no coincidimos y solimos discutir mucho sobre muchos temas. Yo creo que una de las cosas que pasó con el crack es que a partir del crack hubo muchos malentendidos sobre lo que significaba realmente el crack en su momento. Ese manifiesto cumple 20 años, ¿no? Conmemoraremos de alguna manera esos 20 años del manifiesto. Pero una de esas malentendidos era que nosotros queríamos renunciar a los temas mexicanos para abordar temas universales. Eso no aparece ni siquiera levemente insinuado en ninguna de las líneas del manifiesto. Tampoco aparece en ninguna de nuestras declaraciones públicas y sin embargo esa era la percepción. Y fue la percepción porque, como dice Nacho, esencialmente En busca de Clingson y Anfitrión son 2 novelas que pasan en Alemania y parecía que queríamos renunciar a México. Nunca fue así. Mi novela anterior a Clingson es la última que ocurre en México de las que he escrito últimamente antes de regresar ahora a México con Las elegidas, pero varias novelas de Pedro Ángel Palou, muchas de Ricardo Chávez, todas las de Loyu Ross pasan en México. Así que nunca hubo realmente esa pretensión de renunciar a un tema mexicano.
No sé si esta es una novela del crack o no. Estamos discutiendo nosotros mismos y es algo que vamos a evaluar y a un poco discutir entre nosotros públicamente el año próximo, si el crack probablemente ya no exista o si existió hasta cierto punto. Entonces tampoco es difícil o se craqueló a o tal no es punto fácil, que ya no está. Exacto, Claro, saber es el si destino. esta novela o los últimos libros de Nacho, o de Pedro, o de Eloy, o de Ricardo son del crack o no, son de cada uno. Sí había en ese momento un espíritu común y ese espíritu común tenía que ver sobre todo con esa búsqueda de novelas ambiciosas, polifónicas, que regresaran en realidad a los primeros libros del boom. Eso era lo que realmente queríamos decir. Probablemente lo dijimos mal y no se entendió. O el malentendido se derivó, digamos, del éxito que tuvieron estas dos novelas en un momento muy puntual entre el 99 y el 2000. No sé entonces si es una novela del crack. Lo que sí sé es que México nunca ha estado lejos de lo que me interesa. No sé la razón, pero en efecto desde Klingsor había centrado mi preocupación por México en mis ensayos o en mis textos breves o en mis columnas. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. En efecto, el ensayo pareciera haber sido una pista más amplia para discutir la vida cotidiana de tu comunidad. Y en cambio, efectivamente, todos los últimos libros tienen otros escenarios que no son mexicanos cuando son de ficción. Aquí regreso a este. No creo que sea la última vez que lo haga, porque precisamente una de las ambiciones del crack es que no hubiera diferencia ni una marca por el tema de la novela. Y yo siempre, cuando me preguntan un poco sobre esa voluntad de ser internacional, yo digo que yo escribí en alguna medida En busca de Klingsor, que es una novela sobre la incertidumbre, por la incertidumbre que nosotros tres vivimos muy de cerca, junto con muchos otros mexicanos, en el año 94. O que yo escribí Memorial del Engaño sobre la crisis económica global, por las crisis económicas que vivimos nosotros de niños y de adolescentes. O que escribí Oscuro Bosque. Oscuro Bosque Oscuro, hablando en realidad de cualquier genocidio posible, no necesariamente del Holocausto en la Alemania nazi. Entonces ahora el tema no me parece raro. Me parece mucho más rara en el fondo la forma o la estructura de este libro y su derivación también en ópera y en cine, que eso sí ha sido muy novedoso para mí, más que realmente el tema. Es una novela escrita en verso y valdrá la pena mencionar a profundidad porque ahí muestra Jorge su talento literario, sin ninguna duda. Pero sí tengo todavía 2 o 3 obsesiones sobre el tema y déjame permanecer en ellas. Yo no me atrevería a decir que es un libro sobre la trata de personas, sino sobre las muchas cárceles que puede vivir una persona. En cualquier lugar del mundo. Es decir, de pronto pareciera que hay una tragedia histórica, ¿no? La migración, otra tragedia histórica, una población que tradicionalmente, Tlaxcala ha proveído de elementos relacionados con la prostitución, con la trata, pero en realidad acaba revelándose, no voy a contar toda la historia, pero acaba revelándose como un problema también de las cárceles mentales que atrapan a las personas, a Silvana, a Chino, es decir, 2 personajes que no pueden apartarse de una suerte de destino trágico al estilo griego, ¿no? Entonces, te pediría que entráramos en esa otra discusión. Es un libro que toma como pretexto la trata de personas para hablar del conjunto de tratamientos carcelarios a la que puede estar sometida una persona. Sí. A mí una de las, este tema vino a mí porque mi mujer es de Tlaxcala, y en Tlaxcala todo el mundo conoce la historia de Tenancingo desde mucho antes de que se volviera un poco más conocida en los últimos años, a raíz de numerosos escándalos y libros importantes. Y siempre me pareció que era un tema que estaba ahí, que me pareció interesante. Tenancingo es una población que ciertamente desde la época prehispánica se prestaba a los servicios de la prostitución. Digamos. Hay una leyenda sobre esto, no está documentado, pero se dice que desde la época prehispánica los tlaxcaltecas de esta población educaban a sus hijas como prostitutas y luego traficaban con ellas con los otros pueblos vecinos, particularmente con los aztecas. No sabemos si es del todo cierto. Lo que es cierto es que desde mediados del siglo pasado está claramente documentada la acción y aparición de varias familias que se dedican a esta actividad criminal, varias familias que educan a sus hijas para ser prostitutas
y a sus hijos para ser chulos o padrotes. Y que muy pronto empiezan a crecer, a diversificar el negocio, a buscar ya mujeres que no solo son de las familias mismas, sino mujeres de la zona, primero de Tlaxcala, luego de todo el centro del país, luego de todo el sur de México, y que a partir de los años 90, justamente en el proceso de globalización y del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ven claramente, como buenos negociantes, un nuevo mercado en Estados Unidos. Estas familias, muchas se trasladan a Estados Unidos. Al servicio de los migrantes mismos. No, no primariamente y no en todos los casos, pero sí, digamos, de la población latina de Estados Unidos. Eso hace que se hayan detectado en los últimos años redes de Tenancingo en el sur de California, que es lo que retrata esta novela, Las Elegidas, en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, pero también en lugares menos probables como Atlanta. Que habla simplemente de esa diversificación del mercado criminal que ya no tiene que ver necesariamente con que sea una particularidad de Tenancingo, sino con empresarios de ahí. Es tan notable... Que tienen ventaja competitiva para el oficio. Claro, tan notable, digamos, su actividad criminal, que hasta hace poco los 5 criminales más buscados en Estados Unidos por trata de mujeres, por esclavitud sexual, eran de Tenancingo. 5 de los 10, en un pueblo que tiene 9,000 habitantes. Ahora, 5 de los 10 más buscados por tráfico de drogas vienen de Badiraguato. Exacto. O sea, claramente bueno, hay especialización regional. Exacto, es como una especialización regional en el mercado del crimen global. En cualquier caso, digamos, este tema me interesa sobre todo y encuentro como que decido que quiero narrarlo cuando descubro esta historia de doble explotación. Efectivamente, de esta banda, los hermanos Salazar Juárez, que llevan mujeres de México a la zona del Valle de San Isidro, en California, directamente pensando en que sean explotadas por los trabajadores indocumentados mexicanos de la zona. Entonces, de pronto ahí lo que tú dices, las dobles cárceles, la doble explotación, se vuelve un tema profundamente inquietante y profundamente atractivo para narrarlo. Nacho, yo quiero adelantarme. Bueno, adelante. A ver, te hago la pregunta y si quieres junto a las dos respuestas. Es que me llama mucho la atención que inmediatamente trajiste la estructura de la tragedia griega. Y es que en efecto está muy presente. Es como si fuese inescapable el destino. Sí, el fato. Es decir, cuando esta pareja que sufre la red de prostitución encuentra una forma de librarse de esa red, de acabar con ella, de pronto sucumbe y acaba siendo pues partícipe y se coloca incluso en la cabeza de la propia red. Es como si fuera inevitable. Ahora, no me puedo ahorrar la pregunta. ¿Es un destino que parecía ser no solamente de esa pareja, sino de toda una sociedad? Es como si el ciclo pudiera, no se rompiera nunca. Quitaría el término una sociedad y pondría la sociedad o cualquier sociedad. El matiz, que creo que viene mucho al caso con la explicación que ha dado Jorge del momento, de la historia específica que ha llamado su atención, es la misma historia de la que está encriptada en la entrega de las jóvenes al Minotauro en Creta. Digamos, esto que es tan local, tan contemporáneo, tan referente a una o dos sociedades, está siempre. Digamos, es una ciclicidad de la esclavitud sexual, del ciclo de la entrega de la hija, del hijo, de los nuevos jóvenes a la voracidad del Minotauro, sí, a la esposa, y este tipo de negociaciones, de esclavitudes, que está tan bien planteada con otra cárcel fundamental, que es la del lenguaje, en el caso de Las Elegidas, ha ocurrido siempre. Entonces, y esto me lleva al otro matiz que me parece muy importante para contrapuntear un poco la respuesta de Jorge y tus preguntas, es, si bien nuestra vocación como miembros de una generación determinada ha sido básicamente literaria, si bien nuestra generación ha estado marcada por derrumbes, la caída de la Ciudad de México, del terremoto del 85, la caída del muro de Berlín, hemos sido marcados en la entrada de nuestra madurez social, literaria, personal, con la caída de las Torres Gemelas.
Esto yo creo que en el caso de Jorge en particular, y por lo que yo percibo en todos los que pertenecemos a esta generación, es entrar en la madurez con un deseo de poner también nuestra literatura al servicio, o no estrictamente servicio, de empatar nuestra literatura con realidades contundentes que nos preocupan seriamente, que quizá antes solo nos interesaban en los libros. Entonces, Jorge ha elegido, como en otras ocasiones ha sido otros temas, ha elegido este tema que lo conmovió muchísimo y no sé qué tan consciente o inconscientemente ha entrado otra vez en el dilema de la condición humana. La rebeldía de Jorge en este texto está justamente en el uso del lenguaje. Es como si el lenguaje fuera su principal reclamo. Una y otra vez Jorge se revela con respecto a su pasado. Casi en cada obra se reinventa, una suerte de reencarnación en esta misma vida, como decía Chateaubriand. Porque tiene un terror muy particular que me parece que es el gran motor, el horror a repetirse. A ver, vamos a hablar de esto, ¿no? El horror a repetirse, y lo dejamos para el próximo bloque. Les pido paciencia. Regresamos en un momento. Seguimos en Espiral hablando con Jorge Volpi e Ignacio Padilla. De vuelta en Espiral, hablando sobre Las Elegidas, la nueva novela de Jorge Volpi, sobre su obra, sobre el crack, sobre su generación, y una conversación con Ignacio Padilla. Yo supongo pocas gentes podrían añadir más a esta conversación que tú. Ignacio, me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Ricardo. A ver, entremos a la discusión que planteó Ignacio justamente en el corte anterior. Sí, el horror a repetirse. Bueno, es que después de una generación que vivió tantas caídas, citaban hace un momento la caída a partir del terremoto de 85, la caída del muro de Berlín, la caída de la moneda, la caída de las expectativas, la caída de las Torres Gemelas, y yo voy a añadir una que a mí me aterra, la caída en el presente. Si uno tiene horror al futuro, si se proviene de esta generación. Por lo tanto, el horror a repetirse. A ver, Jorge, si pudieras elaborar sobre esta discusión. Sí, antes de eso, una cosa más que quería decir. Ustedes han dicho, y me parece muy interesante, digamos, esta vertiente trágico-griega del libro. Curiosamente para mí, este libro, que por un lado parece un libro mexicano, en realidad es un libro que no hace otra cosa más que contar de otra manera la historia de Abraham y Sara, de la Biblia. En realidad, sigue de cerca el relato bíblico de manera bastante clara, porque cuando iba investigando la historia de estos traficantes de mujeres que dejan Tlaxcala, que se van al norte, que atraviesan el desierto en busca de la tierra prometida, y allá viven, una tierra de leche y miel. Exacto, y allá viven todo esto, repiten de alguna manera esa parte del Génesis en donde vemos a Abraham y Sara. Abraham me parece el primer proxeneta de la historia. La Biblia lo dice de manera bastante clara. Él cuando llega a Egipto le dice a su mujer, a Sarai, que todavía se llama así, tú eres muy guapa, si llegamos los dos juntos y saben que eres mi mujer, me van a matar a mí y a ti te van a violar de todas maneras. Mejor finjamos que tú eres mi hermana, yo te entrego al faraón, el faraón me colma de riquezas y todos contentos. Y eso es lo que hace efectivamente. Luego Dios, el Dios de la Biblia del Antiguo Testamento, que era este Dios incomprensible y rencoroso, al que castiga es al pobre faraón, que no sabía nada de esto, pero en realidad Abraham actuaba como el primer proxeneta documentado en la historia. Entonces ahí está un poco también esa lectura bíblica del libro. Sara no puede tener hijos. Exactamente. Selvina tampoco. Exacto. Y la historia continúa. Y la historia continúa con Lot y su mujer, que están convertidos aquí en Luciano y su familia. Pero bueno, ya sin ir más a más cosas bíblicas, en la otra parte, yo sí siempre he creído que hay grandes escritores que muy jóvenes encuentran su voz y a partir de ahí es siempre reconocible. Si uno lee prácticamente cualquier página de García Márquez o de Bernhardt o de Nacho Padilla, sabe que son esencialmente páginas de ellos y no pueden ser prácticamente de nadie más. Y son escritores a los que yo admiro enormemente, incluido Nacho, pero yo claramente me di cuenta de que yo no solo no soy así, sino que tampoco quiero ser así, como decía Nacho. Entonces, a mí al contrario, en efecto, he intentado no repetirme.
En busca de Klingsor hasta Memorial del Engaño es el mismo proyecto, entonces ahí no es que hubiera repeticiones, más bien la continuación en 4 libros. Pero fuera de eso, el resto de los demás libros intento que sean libros en donde la voz corresponde a la historia, sin que se sepa muy claramente si yo tengo la voz de la escritura de Las Elegidas o la de En busca de Klingsor o la de cualquier otro libro. Ahora, cuando hablas de no repetirte, en este caso hay una variación más sobre las variaciones previas. Es decir, hay un texto literario aquí, pero es primo de un texto operístico, y ahora hay un texto que está vinculado a un guión de cine. Sí. Es decir, Jorge Volpi empieza a escribir para otros formatos. No quiere decir que no lo hayas hecho antes, pero claramente este ha sido el proyecto más exitoso en esa dirección. Sí. Yo te pregunto, ¿cómo se vive el escritor cuando empieza a extender sus alas y a no verse circunscrito a las murallas de las páginas que hay en un libro, sino a cualquier expresión que permita plasmar las palabras? A mí me gustó mucho esta experiencia y yo creo que más que lo que yo he escrito ha sido una historia tan poderosa la que terminamos por encontrar, que terminó inspirando también a otros artistas. Y un poco fue así el proceso. Esta historia... Cuando hablas en primera persona del plural, estás hablando de Rocío y de ti. No, cuando dices que encontramos, ¿quiénes? Bueno, cuando encontramos, sí, Rocío y yo, pero también cuando encontramos los otros artistas a los que ahora me referiré, esta historia y cómo variarla y cómo llevarla hacia otras partes. Digamos, muy rápidamente, esta historia originalmente pensé escribirla como un guión de cine y escribí una primera versión. Esa primera versión le gustó mucho a los productores de Canán, a Pablo Cruz, a Gael y a Diego, y compran los derechos. Invitan a David Pablos para que dirija la película. David y yo comenzamos a trabajar en la película, hicimos varias versiones sucesivas del guión, hasta que llegó un punto que tuvo que ver con mi propia historia, un momento en el que iba a irme a Italia y no me fui, que no voy a abundar demasiado en esto, que ya no pude seguir trabajando con él. Entonces David me dijo, ¿puedo seguir yo haciendo el guión? Y por supuesto que sí. Y entonces David lo llevó a contar la historia de los personajes más jóvenes de esta historia global. Y eso es lo que es el germen de su guión y de su película Las Elegidas. Por el otro lado, casi al mismo tiempo, cuando yo ya estaba en España, habiéndome no ido a Italia, me invitaron de la Universidad de San Diego a escribir el guión de una ópera binacional. Entonces yo estaba con este tema. El escenario donde ocurre esto era exactamente a 10 kilómetros o a 25 kilómetros de donde me estaban invitando a hacer la ópera, y me pareció que daba para esto. Entonces ahí hicimos esta ópera, yo hice el libreto, 4 monólogos derivados de esta historia, son 4 mujeres que hablan simplemente, pero que en realidad cantan, con música de 2 compositores mexicanos y 2 compositores estadounidenses, Hilda Paredes, Eber Vázquez, Lei Liang y Arlene Sierra, que a su vez lo llevan hacia otros lados. Solo cuando ya estaba en proceso tanto la ópera como la película, decidí volverle a dar forma literaria a la historia que había inspirado a las otras 2. Y así es como decido que sea esta novela en verso. Tú ya habías ensayado texturas en prosa y verso. Para ti no es novedad. Yo quiero preguntarte cómo te encontraste con este texto, que más entiendo que siempre has leído las obras de Jorge mucho antes de que se publiquen. Entonces me importa ese momento a solas, con el primer borrador, decir, bueno, ya esto no es oscuro, bosque oscuro, es otra cosa y está escrita en verso. Esto es muy, muy curioso, habrá que preguntarnos y preguntarle a Jorge. Es, yo creo, el primer manuscrito que no leí de la obra de Jorge Volpi. Se lo acabo de hacer notar y él mismo le llamó la atención. Quizá te escondió el texto. Algún pudor habrá tenido con este texto en particular, un pudor no reconocido, porque él mismo se ha sorprendido de este hecho. Es el primer libro de Jorge Volpi que leo en forma libresca y no de mecanuscrito o manuscrito. Es decir, ya publicado. Ya publicado. Ahora, también sí leí el manuscrito de Oscuro Bosque Oscuro, que en realidad no es estrictamente poesía, es un lenguaje con una visualidad y con una cierta utilización, estructura, manejo, mutilación
riña con el lenguaje en un sentido más poético, emotivo, pero no estrictamente poético. Sigue siendo, y es así como lo he percibido, sigue siendo una novela, sigue siendo prosa, estructurada visualmente como poesía, porque ese es el caso de Oscuro Bosque Oscuro, y la experiencia con el lenguaje, la búsqueda del lenguaje en esta ocasión, porque utiliza muchos niveles de lenguaje, desde el habla el argot de la germanía, de la delincuencia, o de distintos estratos de la sociedad mexicana y de los mexicanoamericanos, en fin, y es eso una lucha contra el ángel del lenguaje, que visualmente está planteado como poesía, pero es ante todo narración. Hay que recordar, sin embargo, que la Ilíada, la cuna de la narración, es un poema. Pero a ver, Ignacio, no te voy a pedir un peritaje de la obra. Quiero que me digas qué sentiste. Una conmoción radical. Siempre hemos compartido mucho el dolor, lo que nos impresiona, sobre todo la violencia, particularmente en México y hacia los jóvenes, hacia los niños, la crudeza que tenemos que experimentar cotidianamente y hacia la que solemos ser no indiferentes, pero sobre las que no solemos pronunciarnos. Hay una serie de pasajes aquí tremebundos que me han estremecido profundamente, sobre todo la de la animalización de las víctimas y la aniquilación de gente que, además de todo, no solo es gente, sino particularmente inocente. Para mí ha sido no una revelación, porque estas son cosas con las que estamos en contacto, pero sí ha sido una manifestación, en ocasiones epifánica, del dolor, el dolor profundo. El año pasado Enrique Vila Matas fue a la FIL de Guadalajara y lanza un grito, un reclamo cargado de desesperanza. Yo me imaginé que a estas alturas la novela se estaría transformando en el mundo, quebrando fronteras, mezclando géneros, atravesando trazos, ensayo periodístico con novela, con ficción. Y sin embargo, no veo que esto haya ocurrido. Se quejaba de las sombras de Grey, de Crepúsculo, en fin, pero en realidad era un llamado justamente a rebelarse contra las formas previas. Curiosamente, el trabajo de ustedes ha sido justamente transgredir fronteras todo el tiempo. Yo les pregunto, ¿cómo oyeron a Vila Matas? ¿Qué le responden a Vila Matas? Bueno, por un lado tiene razón. O sea, por un lado, si simplemente estamos viendo cuál es la novela que triunfa en el mundo comercialmente, que no es muy distinta de la novela a la que nos revelábamos en el Crack hace 20 años, efectivamente es esta novela más adocenada, comercial, que repite más o menos las mismas estructuras y clichés de la novela del siglo XIX, sí. Prácticamente con el mismo tamaño que tenían las novelas del XIX, no han disminuido, más exactamente este espíritu... El Conde de Montecristo incluido, los Tres Mosqueteros, Sherlock Holmes. Okay. Entonces, en ese sentido, digamos, tiene razón. Pero por el otro lado, en los márgenes de esto, en la parte más literaria de nuestra tradición, por supuesto que esas hibridizaciones, o como se diga, esa forma de transgredir los géneros, de sumarlos, de reunirlos, está presente en muchísimos escritores. Claro, él quería reivindicarse a sí mismo, por supuesto. Claro. Digamos, Vila Matas como ejemplo extremo de quien, con sobre todo recursos de la metaliteratura, está en contra de este mainstream global. Pero por el otro lado también hay que recordar pues, que Vila Matas no está haciendo otra cosa más que seguir los mismos presupuestos que hacían la gente en las vanguardias. Cuando no menciona, por otro lado, digamos, yo ahí estaría en desacuerdo con Vila Matas, la hibridación que para nosotros nos impactó profundamente, no sé si lo recuerden, fue particularmente las famosas novelas de tesis de Kundera, de Milán Kundera, con La insoportable edad del ser. Ahí empezó todo este gran proceso ya muy abierto de los híbridos que nos marcarían y nos siguen marcando, si bien el gran híbrido que ahora ha sido recuperado, a despecho de lo que diga Vila Matas, esa sangre fría de Truman Capote, digamos, el proyecto literario de las elegidas, premio Nobel, las novelas sin ficción, como la ha llamado Javier Cercas, pero está Manuel Carrer, está Evgénides, digamos, son híbridos que hablaban un poco de la crónica como el género del siglo XXI, pero es una crónica que utiliza los recursos de la novela y me parece que es lo que se está escribiendo hoy, es hacia donde estamos yendo.
cuánto no hay de crónica en las elegidas y cuánto no hay de hibridación o hibridización en el trabajo, en el hecho de que esto sea, además, la misma historia leída cinematográficamente, operísticamente, literariamente. El híbrido sí es lo de hoy. Preguntaría, ¿es un oportunismo epistemológico para tratar temas que importan y que lo que despiertan son cualquier ensayo para tratarlo, digamos, para abordarlo? Es decir, cuando los temas gritan ser expresados, ser descritos, cobrar vida, uno puede usar cualquier tipo de texto, cualquier tipo de género, cualquier tipo de expresión. Y sin embargo uno elige uno y no elige el otro. Déjenme irme a corte y sí quiero preguntarle sobre esta elección del género de las elegidas. ¿Y o del tema? Y o del tema. Vamos a corte y regresamos. Hablando de los textos, de los episodios que marcan a una generación, no sé si sea su caso, pero aquel libro de 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino me dejó una marca imposible de olvidar. Y sobre todo recuerdo esta similitud que veía en el escudo de Perseo, que cuando iba a matar a Medusa, requirió usar el escudo como espejo para no ver directamente a Medusa, y gracias a eso no se convierte él en piedra y termina con Medusa. Y decía, la literatura es como ese espejo escudo. Es decir, si uno mira a la realidad de frente, se vuelve piedra. En cambio, si uno mira la realidad a través del espejo de la literatura, es posible abordarla. Es decir, hay una elección en utilizar la literatura o el arte como el espejo. Yo les preguntaría si en las elegidas este es el caso. Curiosamente, esta historia evidentemente viene de un caso real, viene de esta banda que efectivamente traficaba mujeres de México al sur de Estados Unidos, y del desmantelamiento de esta banda y de la familia que se dedica a esto. Es básicamente una historia de una familia criminal y las víctimas de esta familia. Sin embargo, a la hora de plantearme qué hacer con ella, me quedó clarísimo que justo lo que menos quería era estar cerca de esa realidad. A diferencia de otros libros míos, sobre todo, digamos, de esos 4 libros que ahora le llamo Tetralogía del Poder, pero que eran una trilogía y ahora son 4, que llevan de En busca de Klingsor a Memorial del Engaño, la realidad sí estaba muy presente. Había personajes reales, había muchos hechos que realmente se contaban en la novela como si hubieran podido contar en un artículo periodístico o en una crónica, y esa era justamente la mezcla de géneros ahí, entre el artículo periodístico, el ensayo y la ficción en muchas ocasiones, más la parte científica. Acá quería exactamente lo contrario. Si bien vagamente se inspira en esta historia, dejó de tener cualquier contacto directo con ella. Me parecía que, en efecto, a lo mejor alguien más, tú mismo, podría haber hecho un gran reportaje o una gran crónica sobre este mismo caso. Yo lo que quería era tomarlo realmente desde la parte más absolutamente literaria. De ahí también la elección del verso como recurso de la narración. No hay un solo personaje que se identifique con un personaje real, por más que yo haya leído testimonios de muchas de las mujeres que han sido víctimas de estas bandas. Entonces se trata más bien, efectivamente, de haber encontrado la que me pareció que era una buena historia, de tratar de contarla de la mejor manera posible, y esa mejor manera posible era contándola utilizando los recursos de la poesía. También porque la poesía permitía de alguna manera limitar lo terrible de la historia o el amarillismo que podría haberse llegado de otras formas. Con esta obsesión mía de que el lector pueda vivir estas vidas por un momento así, solamente gracias al poder de la ficción. Ser por un momento parte de esa banda y víctima de esa banda al mismo tiempo, solo con los recursos de la literatura. Si después de eso la literatura
consigue hacer conciencia en un lector particular sobre un fenómeno tan terrible que no se ha acabado en México, que continúa ahí, muy cerca de nosotros, me parece bien. Pero lo esencial en este caso era más bien contar esa historia lo mejor posible para intentar transformar al lector, más allá de cualquier derivación de denuncia política. Quiero aprovechar este bloque para moverlos de tema. Ambos, además de ser creadores, con la pluma y con otros talentos, han sido operadores de la política cultural de este país. Fueron representantes del Estado mexicano ante 2 embajadas, el caso de París y el caso de Londres, en Inglaterra y en España, y en Francia. Ambos han ocupado cargos relevantes, directores de bibliotecas, director del Festival Cervantino, director del Canal 22, es decir, han acompañado su carrera como creadores siendo operadores de la política cultural. El año pasado hice justamente al calor de la propuesta de la nueva Secretaría de Cultura un programa para discutir ese paso que está dando la política mexicana en materia de cultura, y ahí surgió la necesidad de deliberar más ampliamente sobre cómo el Estado debe intervenir frente a las expresiones culturales que se están dando en un país tan diverso y tan intenso en su cultura como el nuestro. Y quiero utilizar la última parte del programa para abordar este tema. Desde su experiencia, ¿cómo intervenir la cultura que se está dando en la zona mexicoamericana, cómo intervenir en la cultura que se está dando en distintas expresiones en nuestro país? Bueno, yo creo que uno de los planteamientos constantes de cuando hemos participado en el sector público de una manera u otra desde hace muchísimo tiempo es que suele ser muy cuestionado en ocasiones, cuando en realidad es una tradición no solo en México, sino en muchísimos otros lugares del mundo. Siempre hemos, y aquí me atrevo a hablar tanto por Jorge como por todos aquellos que hemos participado en la gestión, en la política cultural de México, en cuanto que escritores, no, digamos, siempre hemos sido ante todo autores, ciudadanos de nuestro país, que tenemos un interés y que quizá, y que sentimos y hemos decidido que tenemos algo que aportar a la cultura de nuestro país, además de nuestras obras, pero nuestras obras siempre están ahí, ¿no? Digamos. Mi experiencia ha sido sumamente ardua. Sí he trabajado desde cuestiones de derechos de autor, por ejemplo. Sí dirigí la muy controvertida biblioteca así llamada Megabiblioteca o Biblioteca José Vasconcelos, y participé desde luego con mucho gusto y con mucho orgullo, todavía puedo decirlo, en la Embajada de México en Londres, siempre como escritor y siempre sobre todo como lector. Entonces, cuando se le plantea a uno, se le da la oportunidad de participar en la gestión cultural, es sobre todo porque escribe y porque lee y porque puede querer que otros lean, ¿no? Y finalmente mi vocación en la política cultural ha sido la promoción de la lectura. Eso es algo que a mí me interesa. Creo que no le corresponde en principio a un creador, a un escritor, crear lectores. Creo, sin embargo, que a las políticas culturales del Estado sí les corresponde no solo apoyar a los creadores. Pertenecemos a una generación que ha sido muy bien apoyada, tanto cineastas como pintores, como escritores, bien apoyada por las políticas culturales. Pero es en la educación donde yo creo que tiene que promoverse el consumo cultural. Este país tiene un exceso de oferta cultural de altísima calidad, que ha terminado promoviéndose en el exterior, pero lo que necesitamos, y yo creo que en lo que deberíamos interesarnos, es en el consumo. Y no corresponde, creo yo, a una Secretaría de Cultura, corresponde a una Secretaría de Educación. Ahí está la pregunta. ¿Tiene sentido crear una Secretaría de Cultura para reconducir la política cultural, la intervención del Estado sobre la expresión cultural de un país? A mí me parece que sí. Yo, digamos, en mi perspectiva, creo que es una muy buena noticia la creación de la Secretaría de Cultura. Si vemos la historia de nuestras instituciones culturales, fueron surgiendo cada vez que había la necesidad de regular cierta área de la intervención del Estado en políticas culturales, empezando con la creación de la propia Secretaría de Educación Pública, que llevaba cultura en su momento, en la época de Vasconcelos, y luego yendo con la creación del INBA, del INA, luego de cada pequeña institución que iba sumándose, hasta la creación, digamos, del CONACULTA, que de alguna manera es una institución que nace
diciéndolo en los términos más coloquiales, como una especie de pegotes de todas las otras instituciones culturales que de pronto son puestas bajo la coordinación de un consejo que tiene un estatuto jurídico y administrativo de rango menor que las instituciones que coordinan. Entonces, desde ahí siempre hubo una calamidad administrativa. Digo, nosotros padecimos enormemente derecho administrativo cuando estudiábamos juntos en la facultad y fue un horror, pero lo cierto es que es un horror el andamiaje del CONACULTA. Sí, la ausencia del conocimiento del derecho administrativo. Efectivamente. Es pero horror. Y de su aplicación. Entonces, simplemente en esos términos, en los términos en donde una Secretaría de Cultura puede realmente reordenar administrativa y jurídicamente la labor que ya lleva a cabo CONACULTA, es muy positivo, y la reforma para crear la Secretaría de Cultura básicamente por el momento se centra solamente en eso, y eso es muy positivo, sobre todo viviéndolo desde dentro. La crítica expuesta en este mismo programa es que está bien el reordenamiento administrativo, pero hay una discusión pendiente sobre cómo debe el Estado mexicano intervenir hoy en la promoción de la lectura, de la creación, en fin. Es decir, no estamos en la época de Vasconcelos y no queda muy claro en qué época estamos, y por lo tanto es más difícil saber qué deberíamos hacer en esta época. Primero, debemos tener claro que nuestra decisión institucional como país fue copiar el modelo francés y no el modelo anglosajón. Uno puede ver las ventajas y desventajas de cada uno. El modelo francés asume que la labor del Estado en la cultura debe ser una intervención clara, directa, para regularla. La visión del mundo anglosajón es que el Estado debe intervenir lo menos posible en los términos culturales y simplemente tratando de que la iniciativa privada sea capaz de llenar esa vida cultural. Y podemos ver que la vida cultural en Gran Bretaña o en Estados Unidos es tan rica como en Francia, aunque los modelos sean radicalmente distintos. Nosotros, digamos, desde la Revolución Mexicana pertenecemos al modelo francés, como prácticamente toda América Latina. Hemos creado esas instituciones que tienen, digamos, para resumirlo a lo mínimo posible, dos funciones centrales. Por un lado, la conservación del patrimonio cultural, que eso es una parte central de cualquier intervención del Estado en la cultura, sobre todo de un patrimonio cultural tan rico, material e inmaterial como el mexicano, y esa es una labor central que tiene que llegar a cabo. Y en la otra está, yo lo diría, la intervención del Estado para regular y sobre todo modificar lo que las relaciones solamente de mercado no pueden hacer con la cultura. Y eso implica la promoción de las artes y de los artistas, y la parte que dice muy importante Nacho, la formación y creación de públicos. Entonces, si tuviéramos que resumir muy rápidamente, esas son las funciones centrales de la intervención del Estado cuando se asume el modelo francés, cuando se asume realmente la vocación del Estado como un actor fundamental en la regulación y en el ordenamiento de la vida cultural de un país. Con un disentimiento, nada más que, bueno, que me parece además que es una exposición sumamente clara. Has preguntado el cómo. Yo creo que también es necesario replantearse el qué, ya entrados en gasto, y yo debo insistir en que es el consumo cultural, lo que ha mencionado Jorge como la creación de públicos. Yo siento que eso no debería corresponderle a una secretaría, a un ministerio de cultura. Vuelvo a la educación pública. Creo que el trabajo que tendría que hacer una secretaría de cultura es el apoyo, la promoción de los artistas y de la producción artística y cultural, y la cuestión de promoción de la lectura. Existe un Consejo Nacional del Libro, que es un monstruo burocrático también que no funciona en la promoción de la lectura, y que es en la educación pública donde se debe centrar la creación de consumidores o de mercado para la cultura, y que sea felizmente libre de dedicarse exclusivamente a la formación de productos culturales y promoción de artistas, una Secretaría de Cultura. En el modelo francés está esto que se llama también el poder suave, soft power. La cultura sirve para crecer la influencia, el poder. Sí, ¿no? Por supuesto. La identidad. México tiene una población importante en números, justamente en estas zonas donde suceden las elegidas, no solamente en California, en Texas, en Kentucky, en las Carolinas. Jorge,
La política cultural tendría que reconstruirse a partir de esta realidad, vincularse a esta realidad, hacerse cargo de alguna manera de esa realidad. No sé si deba de reconstituirse por completo a partir de esa realidad, pero es una realidad que ya no podemos dejar de lado y que quizá lo hemos dejado de lado por mucho tiempo. México, como tantos otros países, ha sido un país, para decirlo claramente, que ha expulsado a una buena parte de su población, porque no ha habido las condiciones económicas ni de equidad social para que esa parte de la población se quedara en el país. Nos convertimos en un país de emigrantes. Buena parte de ellos, la mayor parte de ellos, en condiciones difíciles, llegaron a Estados Unidos a lo largo de distintas oleadas, desde quienes estaban ya en los antiguos territorios mexicanos que Estados Unidos se queda después de la guerra, hasta las más recientes. Ahí, claro que hay una responsabilidad histórica, la responsabilidad histórica de que este país expulsó a la mayor parte de ellos y que por lo tanto esos sectores que se siguen considerando claramente mexicano-americanos en el peor de los casos, cuando no solamente mexicanos todavía, tienen ese componente que esencialmente es cultural, de soft power, como lo dices tú. Entonces, por supuesto que debería de haber una vinculación mucho más natural. Ahora no existe ninguna, ni la más mínima. No hay política cultural hacia ese sector. No. Gracias. Vamos a cerrar y cierras tú. ¿Es tu mensaje a Jorge Volpi sobre Las Elegidas o en conjunto sobre su obra literaria? Es tu testimonio puesto hoy. Pues bueno, pues desde luego, además de haberle reclamado que no, y ahora comprendido muy bien que no me haya dado ese manuscrito en particular, que una vez más me ha estremecido profundamente, que ha sido una resonancia sumamente importante con uno de mis libros favoritos de Jorge, que es Oscuro Bosque Oscuro, y que desde luego invitaría a cualquiera que se aproxima a Las Elegidas a completar esta experiencia de lectura, particularmente de la obra de Jorge, con Oscuro Bosque Oscuro, y que desde luego están presentes muchísimas de las obsesiones que compartimos, pero también muchas que le reconozco que yo no reconocía en mí y que me han estremecido profundamente, que me ha interesado particular, y él lo sabe, lo entenderá muy bien. Otra vez su exploración del lenguaje, de la que siempre aprendo una barbaridad, ¿no? Ustedes dos son una muy buena noticia para este país. Son una referencia alentadora en más de un sentido. Pero yo pondría sobre todo la virtud que me hace admirarlos con mayor razón. Esta capacidad para la autosubversión. O sea, es horror a repetirse, autosubvertirse, no quedarse sentado en el cojín de terciopelo. Jorge, con gran admiración y agradecimiento por Las Elegidas. Nacho, gracias por acompañarnos. Gracias. Un día muchas gracias a ti, Ricardo. Hacerlo con inverso. Hagamos lo inverso. Sí, muy bien. Gracias, Jorge. Gracias, Muchas Nacho. gracias, Ricardo. Muchas gracias a usted por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próxima semana, Canal 11, aquí en Espiral.